Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en que estemos visualizando esta clase. El tema que vamos a abordar el día de hoy continúa siendo parte del módulo de cardiología en el apartado de fármacos antiarrítmicos. Como les había comentado en la primera clase que vimos sobre los fármacos vasodilatadores y sobre los digitálicos, algunos de estos medicamentos pueden ser un poquito repetitivos en el caso de la secuencia de clases que tienen en este módulo de farmacología, por lo que vamos a enfocarnos un poco en el conocimiento de las familias, los principales medicamentos, los que pueden ser utilizados dentro de los algoritmos de manejo antiarrítmico y sobre todo pues conocer un poquito de ellos, ¿no? El abordaje clínico, sobre todo en cuándo está indicado utilizarlo, las principales manifestaciones que pueden generarse por las interacciones, reacciones adversas, entre algunas otras complicaciones. Muy bien, estos son los objetivos específicos y el objetivo general que engloban un poquito el abordaje terapéutico de los medicamentos antiarrítmicos en pacientes que así lo requieren. Vamos a recordar un poquito primero, antes que nada, lo que viene siendo el proceso electrofisiológico de la actividad eléctrica del corazón. Debemos de recordar que el corazón pues se reconoce como una bomba hecha por músculo, ¿verdad? Principalmente, que tiene también tejidos tendinosos, tejido nervioso, el cual va siempre a contraerse en el caso del tejido muscular ante la respuesta o el estímulo de la actividad eléctrica y neurohormonal. Sabemos que la actividad eléctrica siempre va a depender de la parte superior por el nodo sinusal, va a recorrer el impulso eléctrico a través de los haces interauriculares, ¿sí? Baxman, Weichenbach y Torel hasta el nódulo auriculoventricular, donde a su vez va a descender por el haz de His y sus dos raíces, ¿verdad? La raíz anterior y posterior, hasta desembocar prácticamente en las accesorias que son parte del sistema Purkinje, que al final van a transmitir el impulso pues prácticamente a todo el tejido del corazón para que se lleve a cabo un latido eficaz. Recordar un poquito que para que se lleve todo esto pues se requiere obviamente una secuencia de inicio y propagación de un impulso, ¿sí? Cuando existe alguna alteración en la secuencia o en la propagación del impulso a través de el sistema de transmisión del impulso eléctrico en el corazón, pues van a ocurrir lo que vienen siendo las arritmias. Para llevarse a cabo este proceso, pues nosotros ya repasamos lo que fue en algún momento en el módulo de anatomía del corazón, ¿verdad? En primer año. Muy bien, vamos a observar un pequeño ejemplo. Las células cardíacas tienen una propiedad que se llama excitabilidad. Eso quiere decir que la célula cambia de polaridad eléctrica transmembrana cuando hay un estímulo adecuado. Probablemente una carga positiva, que puede ser calcio o puede ser sodio, que estimula la célula y entonces produce que ésta se active, se excite, se despolariza. Antes que nada, lo que tenemos que saber es que hay el concepto de potencial de acción transmembrana. Normalmente la célula en su interior tiene una carga negativa y por fuera de la célula hay una carga positiva. En este sentido se dice que hay un potencial de acción transmembrana y esto indica que la célula en reposo tiene un potencial de acción que es la diferencia eléctrica en el voltaje que hay entre el interior y el exterior de la célula. Normalmente son menos 90 milivoltios. Esto en reposo. Entonces, en este sentido decimos que la célula está polarizada, está cargada negativamente. Entonces, esta célula, cuando recibe un estímulo adecuado, normalmente cargas positivas, empieza a despolarizarse, es decir, empieza a perder carga negativa hasta que llega a un umbral, por ejemplo, menos 70 milivoltios. En este umbral lo que ocurre es que hay una apertura masiva de canales de sodio, entonces entra el sodio, que está cargado positivamente dentro de la célula, y se produce una despolarización rápida, es decir, pierde rápidamente la carga negativa, por ejemplo aquí sería 0 milivoltios, y se produce esta despolarización
Cuando se llega a este punto empieza a haber un poquito de repolarización. ¿Por qué? Porque empieza a salir potasio fuera de la célula, pero rápidamente se abren los canales de calcio, de forma que empieza a entrar calcio dentro de la célula a la vez que va saliendo potasio. Esto se produce porque la célula normal es rica en potasio, que es el que sale, y el calcio es más rico a nivel extracelular, fuera. Con esta salida y entrada de calcio y potasio se da una meseta que está alrededor de 0 milivoltios, hasta que se cierran los canales del calcio, sigue saliendo potasio de la célula, y entonces ya empieza a repolarizarse otra vez hasta volver al estado basal de menos 90 milivoltios. O sea, en esta situación hay una especie de meseta en la cual hay un equilibrio en el potencial. Todo esto es lógico. Al principio con el sodio entran muchas cargas positivas, se despolariza porque pierde negatividad hasta que se vuelve la carga positiva dentro de la célula, y después hay una zona de meseta por el intercambio de potasio que sale. Al salir potasio va perdiendo carga negativa, al salir el potasio va haciéndose negativa, pero se equilibra por la entrada de calcio, hasta que deja de entrar calcio y vuelve a ser la polaridad negativa. Se dice que estamos en una fase de repolarización. Durante la fase de despolarización, esta positividad se transmite a las células adyacentes. Supongamos que aquí hay otra célula. El sodio durante esa fase de despolarización se va transmitiendo en parte a través de unas ventanas eléctricas a las otras células miocárdicas, y ahí se va produciendo otra despolarización y otra curva de potencial de acción. El potencial de acción, que sabemos que esto se lleva a cabo por medio de 4 fases, donde desde la fase 0 comienza con la apertura de los canales de sodio, ¿sí? La entrada y salida de potasio, calcio. Ocurre lo que viene siendo la fase 1, donde los canales de sodio rápido y de calcio comienzan a generar una apertura y un cierre propio para después abrirse los canales lentos de sodio. Ocurre lo que es el periodo de meseta, donde el calcio comienza a ingresar a la célula, se genera una pequeña estabilidad de la célula en la contracción, y después comienza la fase 3 o la fase de repolarización de la célula, la fase 4 donde se estabiliza la repolarización y se encuentra en un estado refractario hasta esperar el nuevo impulso que va a propiciar el nuevo potencial de acción. Los fármacos antiarrítmicos lo que van a generar entonces es una regularización en esta actividad anómala que se lleva a cabo en el impulso eléctrico que viene del potencial de acción. Los fármacos lo que pueden hacer es retardar los ritmos autónomos, alterando la descarga en 4 determinantes. La primera puede ser interviniendo en la fase 4, que viene siendo la parte de la repolarización y el estado de hiperpolarización, el incremento del potencial umbral, el aumento del potencial diastólico máximo y el incremento de la duración del potencial de acción. Por lo tanto, si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un incremento en las descargas o una recepción a partir de los nódulos auriculoventricular, sinusal, o inclusive por nodos accesorios que generen descargas que no corresponden a un ritmo sinusal, prácticamente los medicamentos lo que van a hacer es regularlo. Para poder mantener el ritmo sinusal, obviamente podemos o tenemos más bien que durante el abordaje clínico del paciente ir identificando pues si el paciente, por ejemplo, cuenta con antecedentes de cardiopatías, enfermedades del corazón, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que van a su vez pues desglosando la actividad propia del antiarrítmico que se requiere en ese momento o que es selectivo para el paciente de acuerdo a los antecedentes patológicos, o si requiere, como menciono hasta abajo de este algoritmo, por ejemplo lo que es la ablación. La ablación es una terapéutica invasiva donde pues prácticamente con un electrodo al final se queman, podemos decirlo así, ¿no? Se queman terminaciones nerviosas del corazón para evitar que se sigan sobreestimulando focos ectópicos de la actividad eléctrica del corazón normal.
Los tratamientos, por ejemplo, para las arritmias cardiovasculares del corazón, van a estar asociadas dependiendo qué es lo que nosotros queremos controlar. Queremos controlar el ritmo o queremos controlar la frecuencia, ¿verdad? Así viene, por ejemplo, en el caso del abordaje de la fibrilación auricular. Para eso, pues tenemos 4 tipos de clases de antiarrítmicos, los cuales, dependiendo la asociación o el mecanismo de acción, es como van a estar involucrados en esta clasificación. Como saben, como les comentaba hace un momento, pues obviamente estos medicamentos van a intervenir en distintas fases del potencial de acción y por lo tanto vamos a ver reflejada la respuesta con una regularización de un trastorno de la conducción del corazón a un ritmo pues sinusal, ¿sí? Debemos de entender un poquito en el caso de las clasificaciones y sobre todo se las tienen que aprender porque una, pues generalmente por cuestiones prácticas vienen en el examen y dos, porque asociando la clase de medicamento también podemos generar complejos de medicamentos que tienen respuestas similares y entonces sí asociar tratamientos específicos, ¿sí? Para entender un poquito, por ejemplo, los antiarrítmicos de clase 1 en su mayoría tienen actividad en los canales de sodio. Si recuerdan entonces, durante la fase del potencial de acción, en la fase 0 al llegar a la fase 1 ocurre lo que es la apertura de los canales de sodio. Entonces obviamente aquí es donde van a actuar más estos medicamentos. En el caso de los medicamentos de clase 2 son principalmente beta bloqueantes, los cuales pues sabemos que los canales beta en el corazón pues nos van a permitir principalmente de manera selectiva o no selectiva la respuesta del cronotropismo en el corazón, el vasotropismo, ionotropismo, etcétera. Principalmente en el caso de los medicamentos de clase 2 están siendo identificados por lo que son los beta bloqueantes, propanolol, esmolol, atenolol, metoprolol. En el caso de los medicamentos antiarrítmicos clase 3, estos actúan principalmente en los canales de potasio, ¿sí? Que recuerden que en el caso de los canales de potasio, en la fase 3 de la repolarización, comienza con la apertura de los canales de potasio para el ingreso de nuevo hacia la célula, la salida de los iones de calcio, que permiten entonces el equilibrio iónico hasta que la célula pues se vuelve negativa de nuevo, ¿vale? En el caso de los fármacos de clase 4, estos se encuentran principalmente entre la fase 1 y 2, ya que son calcio dependientes, igual dependen o son identificados como antagonistas de los canales de calcio. Tenemos los principales ejemplos, el verapamil, el diltiazem, en el caso de los tratamientos antihipertensivos inclusive hasta el nifedipina. Existen otros medicamentos que no entran en estos 4 principales grupos, que vienen siendo el sulfato de magnesio, que puede ser utilizado en pacientes con taquicardia ventricular polimórfica, como viene siendo la Torsabe Point, los depresores de la conducción auriculoventricular, como viene siendo la adenosina, la digoxina, y algunos otros que pueden ser útiles en las arritmias, como el propofol, el isoproterenol y la atropina. Y como les comentaba, entonces, en el caso de los clase 1 se dividen en 3 subfamilias. En el primero, la clase 1A, tenemos la disopiramida, la procainamida. En el caso de los 1B tenemos la lidocaína y fenitoína. Y en el caso de los 1C, la flecainamida, flecainaína y la propafenona. Su mecanismo de acción, como les comentaba, principalmente van a bloquear los canales de sodio, reduciendo entonces la velocidad de ascenso de la fase 0. Por lo tanto, ¿qué vamos a observar? Que puede haber una prolongación del potencial de acción con una alteración en la repolarización y los intervalos PR, QRST, QT y la propia cinética intermedia. Aunque sé que algunos de estos términos, algunos de ustedes todavía no están muy bien familiarizados, los vamos a abordar en el siguiente módulo, que viene siendo electrocardiografía. Por lo tanto, cuando ya logremos compaginar lo que viene siendo el conocimiento de un antiarrítmico, el conocimiento de la electrocardiografía, vamos a poder abordarlo en el módulo de soporte vital avanzado junto con el módulo de urgencias médico-quirúrgicas, y entonces sí puedas tú
como personal prehospitalario de formación, poder realizar una atención integral de estos pacientes. En este caso, por ejemplo, uno de los medicamentos antiarrítmicos de clase 1 que sí están dentro del algoritmo de reanimación cardiopulmonar avanzada viene siendo la lidocaína, ¿sí? Como observas, a lo mejor dices, bueno, la lidocaína pues es un anestésico, claro, porque en algún momento lo vimos en el tema de anestésicos locales y generales. La lidocaína interviene pues prácticamente en los canales de sodio. En el sentido estricto, en este módulo de cardiología, obviamente la lidocaína nos va a favorecer para poder regular aquellas taquiarritmias, ¿sí?, que presentan un excedente de despolarización. Por lo tanto, nos va a ayudar a que si nosotros alargamos o prolongamos el potencial de acción, lleguemos a una conducción normal, ¿sí?, a un ritmo sinusal. En el caso de los antiarrítmicos de clase 2, tenemos lo que vienen siendo los beta bloqueadores, como el atenolol, carvedilol, esmolol, metoprolol y propanolol. En este caso, su actividad bloqueante es más selectiva a los receptores beta adrenérgicos y deprimen pues prácticamente la fase 4 del potencial de acción. Su característica es que son simpaticolíticos, por lo tanto el paciente puede presentar aparte de una bradicardia, puede presentar también un descenso en la presión arterial. En el caso de los antiarrítmicos de clase 3, les comentaba, su mecanismo de acción principalmente es bloqueante de los canales de potasio, y tenemos principalmente lo que es la miodarona, ¿sí?, y el sotalol. El sotalol conocemos que también es un beta bloqueante del tipo no selectivo, y tiene acciones también, en este caso selectivas, hacia los canales de potasio. Es por eso que también puede ser agrupado en esta sección. Prolongan la duración del potencial de acción, aumentan el periodo refractario efectivo y tienen efectos antiadrenérgicos. Afectan principalmente la fase 0 y la fase 3. En el caso de los antiarrítmicos de clase 4, como el diltiazem y el verapamilo, que se encuentran pues tanto en presentación enteral y parenteral, nos pueden ayudar en el bloqueo de los canales de calcio. En este caso, como les comentaba, intervienen entre la fase 1 y 2 y lo que van a hacer es enlentecer la conducción del nodo aurículo-ventricular. El último grupo, lo mencionamos en la diapositiva anterior, es la clase 5, la cual selecciona principalmente medicamentos que no entran en las anteriores subclasificaciones. Tenemos como la digoxina, ivabradina, la atropina, ¿sí? Esos medicamentos pues tienen acciones distintas, por lo tanto no pueden agruparse en las anteriores. Tienen efectos cronotrópicos y dromotrópicos negativos, por lo tanto nos ayudan a regular un poquito esa alteración en las frecuencias cardíacas. Dentro del grupo 1 pues tenemos primero la procainamida, y este tiene efectos anticolinérgicos. Al igual que la procainamida inhibe la entrada de sodio a través de los poros de la membrana celular. La procainamida también ejerce sus efectos sobre los canales rápidos de la membrana de la célula del miocardio, que es lo que hablamos prácticamente en la fase de despolarización. El periodo refractario efectivo y la duración del potencial de acción en las aurículas, ventrículos y el sistema de His-Purkinje se prolongan. Por lo tanto, si tenemos un paciente con una taquiarritmia, podemos regular esta automaticidad y excitabilidad de las células, que van en un incremento en su velocidad a una reducción de la conducción del miocardio, que posiblemente mejore la contractibilidad. La procainamida tiene una biodisponibilidad del 80 al 90%, una unión plasmática del 20%, su vida media aproximadamente es de 3 horas y media, y principalmente se excreta por el riñón. Dentro de sus indicaciones, la procainamida está indicado para la supresión y prevención de taquiarritmias ventriculares. Cuando no es así, por ejemplo en la fase aguda del infarto agudo del miocardio, es preferible usar lidocaína. Se utiliza en pacientes con fibrilación auricular y sobre todo aquellos que tengan asociado el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que hablamos prácticamente de una taquiarritmia con focos ectópicos. Suele haber una supresión también en la fibrilación auricular y en el flúter, pero se elige como fármaco de segunda elección, ya que por los efectos secundarios que esto conlleva, pues es mejor utilizar algunos otros medicamentos que los vamos a describir más adelante.
Se administra bien parenteral de 100 a 200 miligramos en 60 segundos y se puede repetir cada 5 minutos el bolo de 100 hasta interrumpir la taquicardia ventricular o alcanzar una dosis tope de 1 gramo. Después de eso, pues es esencial iniciar una terapia de perfusión para mantener el efecto de 2 gramos en 500 mililitros de una solución glucosada al 5%, con infusión de 1 mililitro, que equivale a 4 miligramos, a un ritmo de 2 a 6 miligramos por minuto en bomba de infusión. En el caso de la taquicardia ventricular, también podemos utilizar de 20 miligramos por minuto. Si esta se resuelve, pues ya lo hicimos, pero debemos de estar vigilando las constantes vitales, porque como vemos, dentro de los principales efectos secundarios pueden ser desde dolor abdominal, anorexia, sabor amargo, diarrea, náusea, vómito, depresión, mareo, psicosis, alucinación y astenia, que son los efectos colinérgicos que tiene el medicamento. No se conoce un antídoto específico para la procainamida, por lo tanto, en caso de que exista alguna sobredosis, solamente hay que actuar de manera clínica. Tiene un riesgo de categoría C en el embarazo y está contraindicado en situaciones de shock, hipotensión grave, insuficiencia cardíaca grave, bloqueo auriculoventricular no protegido, ¿sí? Miastenia es grave, el deterioro por el efecto anticolinérgico y en el caso de insuficiencia renal. En el caso de la quinidina, que sigue perteneciendo al grupo 1A, la quinidina lo que hace es disminuir la velocidad y la excitabilidad junto con la regulación de la contractibilidad del miocardio. Sabemos que su mecanismo de acción es en la aplicación del bloqueo de la entrada de los canales de sodio, en el caso de los canales rápidos. La quinidina también muestra efectos anticolinérgicos que se caracterizan por acelerar el ritmo cardíaco debido a su efecto vagolítico. La quinidina se clasifica como antiarrítmico de clase 1 y se utiliza en el tratamiento de flúter auricular, fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística, contracciones auriculares prematuras, taquicardia auricular y taquicardia ventricular. La quinidina tiene una biodisponibilidad igual del 80 al 90%, pero su unión plasmática es mayor al 80%. Su vida media oscila prácticamente entre las 3 y las 16 horas, con una menor excreción en el sistema renal. En el caso de la quinidina, este se encuentra en tabletas de 200 miligramos y se le puede recomendar al paciente de 200 a 400 miligramos cada 4 a 6 horas. Tiene un riesgo en embarazo categoría C. Dentro de sus efectos secundarios son los efectos anticolinérgicos, sequedad bucal, náuseas, estreñimiento, retención urinaria, eritema, visión borrosa, depresión miocárdica, hipotensión y sinconismo. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, daño miocárdico, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca, hepática o renal, el choque y en caso de glaucoma. El paciente también puede generar interacciones, sobre todo si es consumidor de fenobarbital y fenitoína, ya que estos, recuerden que en el caso de la fenitoína también se considera un antiarrítmico de tipo o clase 1, por lo tanto puede tener una actividad sinérgica. Los anticoagulantes también aumentan su efecto, al igual que los digitálicos, de manera contraria los disminuye su eliminación. Por lo tanto, corremos el riesgo de sufrir toxicidad por quinidina. Actualmente, en el caso de los fármacos de clase 1A, están casi en desuso por las consideraciones de los efectos secundarios. La clase 1B tenemos principalmente lo que es la lidocaína como antiarrítmico de elección en el caso de arritmias refractarias que no nos respondan, en este caso, a otros antiarrítmicos de primera acción, como puede ser en este caso la amiodarona. Ya. La lidocaína suprime el automatismo y disminuye el periodo refractario efectivo y la duración del potencial de acción en el sistema His-Purkinje en concentraciones que no inhiben el automatismo del nodo sinoauricular, o sea que sí puede de alguna manera regular, en este caso, la despolarización a nivel del sistema His-Purkinje, pero no inhibe el automatismo del sistema sinoauricular. Por lo tanto, bien puede tener el paciente trastornos de reentrada a través del nódulo AB, pero ya a nivel de His-Purkinje es donde se efectúa este periodo refractario efectivo. Por lo tanto,
podemos, en el caso de las taquiarritmias ventriculares, regular la frecuencia cardíaca. Esta se encuentra solamente en presentación parenteral, tiene una alta unión plasmática del 65% y su vida media es de escasa 1.8 horas. Tiene una excreción renal del 5%. Les comentaba entonces, la lidocaína puede ser utilizada como procedimientos anestésicos locales o regionales, pero también en trastornos ventriculares como extrasístoles, taquicardia refractaria, o sea que no nos responde principalmente la miodarona, y la fibrilación ectópica. Su categoría de riesgo en el embarazo es tipo B. Sus efectos secundarios principalmente serían la reacción de hipersensibilidad al mismo elemento, nerviosismo, somnolencia, parestesia, convulsiones, prurito, edema local y eritema en el sitio de punción principalmente. Está contraindicado principalmente en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, hipotensión arterial, septicemia, inflamación o infección en el sitio de la aplicación. Las dosis, obviamente, para los trastornos de arritmias, como vienen en esta imagen, en el caso de una supresión de arritmia ventricular, especialmente de tipo isquémico o angina, se cargan de 50 a 100 miligramos, o sea, de 1 a 2 centímetros de la presentación del 5%. Se administran directamente en bolo en la vena en un periodo de 2 minutos. Si no cede la taquicardia, se puede repetir de 5 a 10 minutos. Y una vez que ceda, podemos instalar una perfusión continua. Se interacciona principalmente con medicamentos depresores del sistema nervioso, con opioides y antihipertensivos. Se puede producir un efecto hipotensor y bradicardia. Con otros antiarrítmicos similares puede aumentar o disminuir su efecto dependiendo el tipo de medicamento que sea. Y en el caso de anestésicos inhalados se pueden producir arritmias cardíacas. En el caso de la propafenona, hablamos ya esto de un antiarrítmico clase 1C. Igual que en la encainida y la flecainida, la propafenona inhibe los canales de sodio, o sea, prácticamente estamos hablando del mismo mecanismo de acción. El plus que tiene es que aparte inhibe el flujo del calcio extracelular a dosis altas, aunque también es antagonista de los receptores beta relativamente débil, y la concentración plasmática de propafenona es 50 veces más alta que la de los betas bloqueantes. La propafenona también disminuye la velocidad de conducción, el automatismo y la excitabilidad del tejido internodal interauriculoventricular y aumenta el potencial de acción de duración en el tejido del nodo AB. Por lo tanto, hablamos de un fármaco que va a ralentizar la velocidad de conducción intracardíaca y prolonga el periodo refractario efectivo de las vías accesorias. La propafenona, como vemos, tiene una biodisponibilidad del 5 al 30%, una alta unión plasmática del 97%, una vida media de 4 a 8 horas, con una leve excreción renal de hasta 1%. La presentación en la cual podemos encontrar la propafenona puede ser inclusive hasta en tabletas de 150 miligramos. Su impregnación va de 150 cada 6 a 8 horas por 7 días y después un mantenimiento de 150 a 300 miligramos cada 8 horas. Como vemos, tiene un riesgo en el embarazo categoría C. Sus efectos adversos van desde anorexia, náuseas, mareo, visión borrosa, hipotensión y bloqueo auriculoventricular. Está contraindicado en pacientes que sean hipersensibles al fármaco, que tengan bloqueos AB, insuficiencia cardíaca, obstrucción pulmonar grave. También aumenta los niveles plasmáticos de digitálicos, warfarina y beta bloqueantes. En el caso de la segunda familia, que son los clase 2, como les comentaba hace un momento, esto actúa directamente en los canales beta, o está asociado a los canales beta bloqueadores. Ya lo has visto entonces en tu clase de medicamentos antihipertensivos. Esos medicamentos lo que van a hacer es directamente actuar de manera selectiva, la mayoría de ellos, aunque algunos son no selectivos, en los canales beta. Sabemos que los canales beta son aquellos que van a estar estimulados principalmente por los neurotransmisores adrenérgicos, y pues este se encuentra principalmente en el corazón. Se encarga en este caso el efecto beta bloqueador de la depresión cardiovascular simpática. Hablamos en el centro vasomotor vulvar,
Y a nivel periférico nos va a ayudar a disminuir el gasto cardíaco con el efecto inotrópico negativo y la frecuencia cardíaca también con el efecto cronotrópico negativo. Nos va a ayudar también a disminuir la liberación y la síntesis de noradrenalina. Esto es por inhibición simpática de manera directa. Nos va a ayudar también a disminuir el volumen plasmático y también la actividad de la renina, ¿sí? Sabemos entonces que estos pueden estar asociados, como nos comentábamos. A nivel del corazón pueden disminuir la fase de llenado interventricular, en este caso la fase 4, disminuye también el periodo refractario, incrementa el aporte de oxígeno y el aporte de consumo de oxígeno, que esta parte pues ya la vimos en el tema de vasodilatadores, sino de todas maneras queda como referencia este tema por si en algún momento lo quieren consultar. También incrementa la acción, en este caso de la renina y la vasopresina. Dentro de los medicamentos que tenemos aquí asociados a los receptores beta, tenemos como los no selectivos, que es el propanolol, el pindol y el naldol, que son no selectivos beta 1, beta 2. Selectivos beta 1 tenemos el atenolol, el metoprolol, esmolol, bisoprolol, acebutolol. Y en caso de los que son menos selectivos, beta 1, beta 2 y alfa 1, el labetalol y el carvedilol. Tenemos esta tabla comparativa donde observamos pues prácticamente la mayoría de los medicamentos que tenemos dedicados a los beta bloqueantes. En el caso del atebulol, atenolol, que son los más comunes, esmolol, labetalol, metoprolol, algunos de ellos tenemos en presentación enteral o parenteral. Vemos que aquellos que son más selectivos a beta 1 y beta 2, que era el efecto que buscábamos hace un momento, ¿verdad? Beta 1 principalmente que actúe directamente en el corazón, y en el caso de los alfa 1 en la vasoconstricción, que bueno, el efecto que veríamos aquí la vasodilatación. En este caso, los que más me llamarían a mí la atención son aquellos que tienen un efecto en vasodilatación, como el carvedilol y el labetalol. También aquellos en los cuales, por ejemplo, tenemos actividad simpático-mimética intrínseca, cartelol, celiprolol, oxprenolol y el pindolol. Aunque esos pues prácticamente en el mercado mexicano casi no están presentes, ¿sí? Aquellos que también tienen actividad liposoluble, principalmente el carvedilol, metoprolol, labetalol, ¿sí? Y el propranolol también. En cuanto a la biodisponibilidad, vemos que en el caso de los más comunes que tenemos en el mercado, el metoprolol tiene un 45%, labetalol tiene un 40%, bisoprolol 90%, atenolol 55%, propranolol 30%, el timolol y el sotalol 65 y 70%. Su vida media también oscila, vemos que los que tienen una mayor carga en vida media va el bisoprolol, pero los más comunes que también tenemos en el mercado es el metoprolol. En cuanto a los fármacos antiarrítmicos que podemos tener en presentación enteral y parenteral, en el caso por ejemplo del labetalol tiene 4 horas, ¿sí? El propanolol tiene hasta 5 horas, el bisoprolol hasta 10. En el caso de los fármacos como el metoprolol, no los agregué porque pues bueno, igual para evitar ser repetitivo en la información que ya vimos adelante, sino igual sería conveniente volver a consultar tu clase de antihipertensivos. En el caso de los antiarrítmicos que podemos encontrar en presentación parenteral, tenemos el esmolol, por ejemplo, que funciona para la taquicardia supraventricular. No es un medicamento de primera elección, pero siempre queda como segunda opción en el caso de que no se revierta con algún otro antihipertensivo. Tenemos que el esmolol podemos utilizarlo ya que viene en presentación de ámpula, vienen 10 mililitros donde se involucran 10 miligramos por mililitro en la suspensión, o el ámpula de 2.5 gramos donde la solución viene de 250 miligramos por mililitro. La dosificación va de 500 microgramos por kilogramo de peso en minuto, seguido con dosis de sostén de 50 a 100 microgramos de peso por minuto. La dosis máxima se recomienda que no sobrepase los 300 microgramos, sobre todo para evitar dosis
de intoxicación por betabloqueantes. Este medicamento tiene un riesgo en el embarazo categoría C. Dentro de los efectos adversos, pues, obviamente va a ser la hipotensión, las náuseas, la cefalea, la somnolencia y el broncoespasmo. Obviamente, por lo tanto, este tipo de medicamento está contraindicado en pacientes que tengan asma o alguna neumopatía. Está contraindicado también en pacientes con hipersensibilidad al mismo, bradicardia sinusal, bloqueo cardíaco mayor de a grado 1, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Interacciona principalmente en medicamentos digitálicos. Los opioides aumentan la concentración plasmática del esmolol, y obviamente aquí tenemos el detalle que también en el caso de los opioides generan un efecto vasodilatador. El propanolol también lo tenemos en presentación tabletas de 40 o de 10 miligramos. Está indicado en pacientes que se asocie el tratamiento con hipertensión arterial, angina de pecho, profilaxis para la migraña y en este caso como antiarrítmico para arritmias supraventriculares a largo plazo. El tratamiento puede ir de 40 miligramos cada 12 horas, o en el caso de un antiarrítmico antihipertiroidismo, o en el caso del tratamiento del feocromocitoma, de 10 a 80 miligramos cada 6 o cada 8 horas. Por último tenemos lo que es el atenolol. Este medicamento igual podemos encontrarlo en presentación enteral o parenteral, ¿sí? Como el propanolol también. Su clasificación es categoría C en el riesgo en el embarazo. La dosificación puede ir en presentación intravenosa de 2.5 a 5 miligramos en infusiones cada 5 minutos, máximo 10 miligramos, o una pauta oral de 50 a 200 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Los efectos secundarios igual son los mismos, está contraindicado de igual manera y sus interacciones similares. En el caso de los antiarrítmicos clase 3, solamente nos vamos a quedar con el más ordinario, que viene siendo la amiodarona. La amiodarona, como ya viste, este tiene un efecto beta bloqueante en algunos casos, y también tiene un efecto bloqueante a nivel de los canales de potasio. Actúa directamente retardando la repolarización y aumenta la duración del potencial de acción. También inhibe el flujo de potasio, como lo había comentado en la fase 2 y 3, lo que traduce en un aumento del periodo refractario en todos los tejidos, a nivel auricular hasta las de Purkinje. La amiodarona también tiene efectos antifibrilatorios sin alterar el potencial de membrana. Por lo tanto, este medicamento es ampliamente utilizado en el caso del algoritmo de reanimación cardiopulmonar y sobre todo en el manejo de las arritmias, ¿sí? Taquiarritmia ventricular. ¿Sí? En el caso de las arritmias supraventriculares tenemos otros antiarrítmicos de primera elección, pero cuando vemos que estos no son tan efectivos, podemos utilizar también la amiodarona. La amiodarona inhibe de manera no competitiva los receptores A y B, y también posee actividades o propiedades vagolíticas y también bloqueantes de calcio. Hay un detalle en el caso de la amiodarona. La amiodarona tiene una biodisponibilidad media, pero una alta unión plasmática. La cuestión con la amiodarona es que su vida media es muy prolongada. Si te fijas, puede ir desde 28 horas hasta 110 días. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado y evitar toxicidad por este medicamento. Sabemos que también está asociado a trastornos con pacientes que presentan predisponibilidad, ¿verdad?, para las patologías eutiroideas, ya que puede descompensar el eje tiroideo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este medicamento. Como dosis terapéutica en el caso del abordaje prehospitalario, pues ni modo, o sea, tenemos que arriesgarnos un poquito, pero ya en el caso de un manejo crónico sí debemos de vigilar estas cuestiones. La amiodarona se puede presentar en presentación inyectable en ámpulas de 150 miligramos o en tabletas de 200 miligramos. En el caso de la presentación inyectable, esta puede ser administrada de manera de infusión o en dosis de carga. Y bien, por ejemplo, en el caso de la dosificación, esta puede ir en infusión lenta o infusión rápida, dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, en el caso de los adultos
y los pacientes pediátricos la dosificación va de 5 miligramos por kilogramo de peso. Esta dosificación o infusión puede ser diluida en una solución glucosal 5% y administrarse de manera lenta o a bolo. Cuando utilizamos bolos, por ejemplo en el caso del algoritmo de reanimación cardiopulmonar, el ACLS menciona que el paciente en paro que tenga una arritmia refractaria que no se revierte con la cardioversión o la desfibrilación, en este caso cuando es desfibrilación pues podemos utilizar en el paciente en paro dosis iniciales de 300 miligramos y posterior 150 miligramos, repetimos dosis 150 miligramos. Y en el caso del manejo de las arritmias después de una cardioversión que no revierte, podemos utilizar iniciales de 150 y las secundarias de 300 miligramos. En este caso, el riesgo en el embarazo es categoría D. Los efectos adversos que más se presentan generalmente es las náuseas y el vómito. También vemos que a largo plazo el paciente puede presentar microdepósitos corneales, neumonitis o alveolitis o en este caso fibrosis pulmonar, que es una de las principales indicaciones para retirar el medicamento. El paciente también se le puede limitar la administración si es hipersensible al fármaco, si tiene insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción cardíaca, bradicardia y antes de realizar funciones tiroideas como les comentaba hace un momento, ya que esto también puede alterarse. Se debe de evitar la exposición solar o utilizar medidas de protección por la fotosensibilidad que puede generar el medicamento. Interacciona como efecto hipotensor con otros antihipertensivos, aumenta los efectos de los depresores sobre el miocardio con los antihipertensivos beta bloqueantes y calcio antagonistas. Y por último, en el caso de la clase 4, que tenemos los calcioantagonistas como el verapamil o el diltiazem, estos lo que hacen es inhibir la entrada de calcio extracelular a la membrana de las células del miocardio, por lo tanto limitan un poquito la contractibilidad del corazón y del sistema de conducción. Disminuyen también como resultante los procesos regulares de la contracción, en este caso si se encuentra alterado pues genera un control un poquito más específico. También resulta en la dilatación de las arterias coronarias, si se acuerdan en la clase igual de vasodilatadores, los calciantagonistas nos sirven como cardioprotectores y son agentes favorables para el control y la conversión de ciertas arritmias supraventriculares. Como dice el dicho, ¿no? Si la arritmia va a 1000, administrale verapamil. En el caso del verapamilo, su biodisponibilidad va del 10 al 20% con una alta unión plasmática del 95% y una vida media de 3 a 6 horas, en comparación con el diltiazem que va de 4 a 6 horas. La excreción renal varía del 5 al 20% y obviamente estos medicamentos los podemos encontrar en presentación enteral y parenteral. En el caso del verapamilo, las tabletas vienen de 80 miligramos y vienen recubiertas para una larga absorción. Si se acuerdan, su vida media va de 3 a 6 horas, por lo que los intervalos en la cual la podemos estar administrando va de 80 miligramos cada 8 horas. Indicado principalmente en las arritmias auriculares y en angina de pecho. En el caso del manejo con presentaciones enterales, el ámpula viene de 5 miligramos, en este caso 2 mililitros, que corresponden a 2.5 miligramos por mililitro. La dosificación va de 0.075 a 0.15 miligramos por kilogramo de peso durante 2 minutos la infusión venosa. En los niños, como ven, varía un poquito la administración de 0.1 a 0.3 miligramos durante 2 minutos o 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo en menores de un año. Su riesgo en el embarazo es categoría C. Los principales efectos secundarios son las náuseas, mareo, cefalea, el rubor por la vasodilatación, hipotensión arterial, estreñimiento y edema. Está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco, que en mujeres que se encuentran en periodo de lactancia, en caso de choque cardiogénico, bloqueo AB, hipotensión arterial, asma y beta bloqueadores.
Se interacciona sobre todo con los medicamentos beta bloqueantes, ya que favorece la hipotensión y la insuficiencia cardíaca. Por último, el diltiazem, ese se puede encontrar en presentación de 30 miligramos, igual puede estar indicado en taquiarritmias, pero tiene un mayor enfoque como cardioprotector en el caso de la cardiopatía isquémica o la hipertensión arterial. En la descripción de la categoría número 5 o de otros antiarrítmicos, pues tenemos la adenosina. Por ejemplo, en este caso la adenosina, su mecanismo de acción es a través de la alteración o disminuye en este caso la conducción del nodo AB. Al generar esto vamos a interrumpir un poquito las vías de reentrada en aquellas patologías que generan taquicardias supraventriculares, incluyendo los paroxísticos como es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. La adenosina también antagoniza de manera competitiva las metilxantinas, como lo puede ser la cafeína y la teofilina, potenciando así efectos bloqueantes del transporte de nucleósidos como el dipidamol. La adenosina no es bloqueada por la atropina, por lo tanto si tenemos una sobredosis de adenosina, pues la atropina no va a ser no va a generar una interacción. La adenosina también se va a metabolizar rápidamente a través de la fosforilación de la adenosin monofosfato. Por lo tanto, algo que sí debemos de tener mucha precaución en la vida media. La adenosina, al igual que la digoxina, tienen una biodisponibilidad del 70 al 80%. En este caso, la adenosina, como se metaboliza rápidamente, su vida media oscila no más allá de 10 segundos. Por lo que es recomendable, en este caso, igual las guías de reanimación nos recomiendan que al momento de administrar la adenosina, esta se venga acompañada con un bolo de 20 mililitros de solución para realizar un lavado. Y obviamente cuando se administra esto utilizamos lo que es la técnica en Y, ¿sí? Donde primero administramos la cantidad de medicamento que vamos a pasar de adenosina seguido del bolo. Se recomiendan algunas guías elevar la extremidad y monitorizar de manera inmediata al paciente, porque pues puede generar pequeñas pausas sinusales, generando periodos de asistolia y después ya iniciar la reversión del ritmo sinusal. En caso de que no, pues iniciar el algoritmo de paro. La dosificación de la adenosina va de 3 a 6 miligramos según sea requerido. En el caso del algoritmo de paro, las dosis van de 6, 12 miligramos. Y en el caso de los niños, de 0.05 miligramos por kilogramo de peso. Su riesgo en el embarazo es categoría C. Efectos adversos principalmente la disnea, el enrojecimiento facial. Algunos pacientes refieren el dolor torácico, se puede presentar la hipotensión. Y lo que sí les comentaba, pues el paciente cuando se administra de manera inicial la dosis puede generar periodos un poquito prolongados de asistolia. Está contraindicado en pacientes que tengan flúter auricular, síndrome del seno enfermo y asma bronquial. El dipiridamol puede potenciar sus efectos. La carbamazepina y las metilxantinas antagonizan el efecto de la adenosina. Y bueno, para recordar un poquito los medicamentos antiarrítmicos, como les había comentado, para asociar un poquito sobre todo y al aprendernos cuáles corresponden a cada uno, podemos utilizar la asociación dependiendo el tipo de bloqueo que realice el antiarrítmico. Recuerden siempre, los antiarrítmicos de clase 1 van a ser bloqueadores de los canales de sodio. Principalmente tenemos la procainamida, ¿sí? La lidocaína y la propafenona. En el caso de los antiarrítmicos de clase 2 van a ser los beta bloqueantes, todos los que terminen en loles, ¿no? Metoprolol, bisoprolol, labetalol, ¿sí? Propranolol. En el caso de los antiarrítmicos de clase 3 van a ser los potasio bloqueadores y en este caso el único ejemplo más común que tenemos es la miodarona, que también tiene efecto beta bloqueante y efecto calcio antagonista. Las familias de antiarrítmicos clase 4 van a ser calcio antagonistas de manera
más directa, como lo es el diltiazem y el verapamilo, ¿sí? Y los antiarrítmicos de clase 5 pues van a ser principalmente la adenosina, ¿no? Que vamos a utilizarlo para las arritmias, y en las bradicardias pues podemos utilizar la atropina. Sí, pues prácticamente sería toda de mi parte.